Padres de familia del CDI Sagrado Corazón, nos aproximamos a ingresar al modelo de atención presencial bajo el esquema de alternancia en el mes de julio con los niños y niñas cuyos criterios daba para la alternancia y cuyos padres de familia también manifestaban el deseo e interés de que estos niños regresaran a la presencialidad. Es muy importante que seamos un equipo en este proceso. Por lo tanto, nosotros desde el CDI nos comprometemos a cumplir con las medidas de bioseguridad y ustedes desde casa también lo deben hacer. Es importante que ustedes desde casa motiven al niño a través del diálogo y con el ejemplo que ustedes también le dan respecto a todas las medidas de bioseguridad. En casa deben dialogar con los niños respecto a la pandemia, al contagio, a las medidas de bioseguridad, que hace referencia, hacer muchísimo énfasis en el lavado de manos, en el distanciamiento, en el uso del tapaboca. Promover en el hogar a la niña o al niño la importancia de acompañar al agente educativo una vez ingrese al CDI y de realizar todas estas acciones. Antes de salir de casa, ustedes deben realizar una autoevaluación de las condiciones de salud por si se presenta alguna sintomatología. En caso de ser positivo, debe quedarse en casa, avisar a la agente educativa y al mismo tiempo llamar o comunicarse con la entidad administradora, con la entidad prestadora de salud, con su EPS. Listo. Mientras se presente sintomatología, el niño no puede acudir a la unidad de servicio hasta confirmar si hay riesgo o no hay riesgo, tanto para el niño como para los demás. Usar ropa cómoda, pantalón largo, preferiblemente zapatos en lo posible cerrados que sean fáciles de limpiar. Cabello recogido, colocarse la mascarilla justo antes de salir de casa, tratar de no utilizar joyas, manillas ni accesorios. En cuanto a las acciones a gestionar durante el desplazamiento de la casa hacia el CDI o del CDI hacia la casa, deben tener en cuenta la siguiente recomendación. Debe portar la mascarilla durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con personas diferentes a las que el niño convive. El desplazamiento debe realizarse directo al destino, es decir, de la casa a la institución o de la institución a la casa. Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares. En la medida de lo posible, no hacer uso de instalaciones o parques o salas de juegos en estos trayectos. En caso tal de que se utilicen, debe realizarse el proceso de desinfección o lavado de manos. Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido, ya que implica retirar el tapabocas. En caso del uso de carros, motocicletas y bicicletas, desinfectar con regularidad la superficie con la que el niño o niña tiene contacto. Específicamente en los carros, tratar de abrir las puertas para que se ventile el carro antes de que el niño ingrese al vehículo. En la medida de lo posible, mantenga la distancia mínima recomendada. Desinfectar de manera frecuente los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, entre otros, así como aparatos electrónicos que incluyen los celulares y evitar compartirlos con el niño. En cuanto a las medidas generales de bioseguridad, encontramos entonces fomentar el correcto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las niñas y los niños, ser puntuales, es decir, cumplir con los horarios de ingreso y egreso de los niños, ya que se estarán estableciendo los horarios por agentes educativos. Aquí vamos a hacer un énfasis muy importante, ya que, ¿qué se pretende con esto? Evitar la aglomeración. Entonces, padres de familia, sean puntuales con el horario que cada una de sus docentes les van a dar para que lleven a los niños o para que vayan por los niños. Las niñas y los niños que lleguen a la unidad de servicio deberán hacerlo en compañía de un adulto sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID y debe portar elementos de protección como el tapaboca. El adulto que acompañe a la niña o al niño no debe ser mayor de 60 años. Respetar el distanciamiento individual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Protección Social. No se deben quedar conversando con otros padres en el lugar donde dejan o recogen a los niños. Las niñas no deberán ingresar juguetes ni otro tipo de elementos. O sea, ningún niño debe ingresar a la unidad de servicio elementos. La familia o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del CDI. ¿Esto qué significa?
que ustedes llevan al niño y el niño lo reciben en la puerta principal o en la entrada de momento, de acuerdo a cómo estarán establecidos los salones para el ingreso. Informar de forma oportuna al agente educativo o coordinador responsable del protocolo sobre los estados de salud de todos los miembros de la familia. Si alguno presenta síntomas asociados, ha sido diagnosticado. Entonces, ¿cuál es la ruta? Ustedes informan al agente educativo, el agente educativo hace también, continúa la ruta de canalización de posibles casos, sean sospechosos o confirmados de COVID. Se debe evitar enviar a la unidad de servicio a niños y niñas con sintomatología agudos de cualquier tipo de enfermedad y estar pendiente de síntomas, alertas de orden respiratorio. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Se contará para la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia, se contará con 10 agentes educativas para esta atención. 5 de estas agentes educativas tienen grupos de 20 niños, 3 tienen a cargo grupos de 18 niños, una tiene un grupo de 17 niños y una docente tiene un grupo de 16 niños. Cada grupo se divide en grupo A y grupo B, lo que significa que las docentes tendrán un aforo entre 8 a 10 niños diarios. Los niños que queden en el grupo A van todos los días de la primera semana, o sea, los 5 días de la primera semana y los 5 días de la tercera semana. Los niños que están en el grupo B asisten los 5 días de la segunda semana y los 5 días de la cuarta semana. ¿Qué pasará con los niños las semanas que no están asistiendo de manera presencial? Las docentes en sus planeaciones realizarán planearán actividades que ustedes realizarán con sus niños desde casa para esa semana que no están de manera presencial. En cuanto al protocolo de bioseguridad durante la atención, se habilitarán las 2 entradas según la cercanía de los salones, entonces estará la entrada principal y la entrada de momento. Cada docente le dará a conocer el respectivo horario que le corresponde al grupo, tanto de ingreso como de egreso de los niños. Se manejará un aforo por salón de 8 a 10 niños. Dentro de las acciones del lavado de manos que se realizarán, se hace el proceso de desinfección inicial cuando se recibe el niño en la unidad de servicio y posteriormente la docente se remite a hacer lavado de manos de su grupo de niños. Entonces, lavado de mano al ingresar, antes de salir de la unidad de servicio, cada 2 horas durante la experiencia pedagógica, antes y después de los momentos de la alimentación, y se realizará por turnos. En la unidad de servicio contamos con 5 puntos de lavado de mano. Bueno, asimismo, el uso obligatorio del tapaboca. En los espacios pedagógicos se debe mantener el distanciamiento físico. En el momento de la alimentación, los niños estarán ubicados manejando la distancia. Ya desde la unidad de servicio nos estamos terminando de alistar para que ustedes se sientan totalmente seguros. En este momento se está ya culminando con la señalización de marcación de todas las áreas. Y por ende a ustedes los estamos motivando a sentirse seguros y en casa a replicar todas estas medidas de bioseguridad. Algo muy importante en el momento de descanso y en el momento de la alimentación, ¿qué pasará con los tapabocas? Entonces miren lo siguiente. En cuanto al momento de alimentación, la docente le quitará el tapaboca al niño y lo dejará guardado en una bolsa de papel, un sobrecito de esos de papel de azúcar, sobre la mesita del niño, que estará ahí ubicado en la mesa del niño. Luego, la docente, ¿qué va a hacer entre un niño y otro? La docente debe hacer el proceso de desinfección, se desinfecta las manos y pasa a quitarle el otro tapaboca al otro. Listo. Cada niño respetará un turno que será establecido para el momento de alimentación. Listo. En cuanto a los momentos de descanso, se dará la desinfección de las colchonetas, las cuales se ubicarán con el debido distanciamiento, se estipularán los horarios para el uso de los diferentes espacios recreativos. Después de usar los espacios recreativos entre grupo y grupo, las auxiliares de servicio general realizarán la desinfección de estas colchonetas. Entonces, padres de familia, juntos contribuiremos a mitigar el COVID-19. Es una realidad que estamos viviendo.
con respecto al COVID, pero ya es tiempo de que los niños regresen a la presencialidad, ya que esto implica que los niños también tengan muchísimas beneficios a nivel cognitivo, social, emocional. Entonces, bienvenidos, los esperamos y esperamos que ustedes se sientan tranquilos y con responsabilidad de replicar estos protocolos en casa. Muchísimas gracias.